Cuando hablamos de resistencias, normalmente nos referimos a que es un componente electrónico que actúa como opositor del paso de una corriente eléctrica. Considerando que en este ejemplo vamos a utilizar el sentido convencional, es decir, desde positivo hasta negativo, vamos a empezar a interpretar qué tan cierto es esto de que el resistor se opone al paso de la corriente eléctrica. Para empezar a entender esto, hay que considerar que esta fuente de alimentación va a generar una fuerza. En términos simples, un voltaje. Es más o menos como que este componente de aquí va a patear a estos electrones que se encuentran acá. Si los patea más fuerte, van a salir volando con mayor velocidad. Pero si los patea así, ¡ping!, despacito, entonces van a salir volando, pero un poco lento. Eso quiere decir que el voltaje es directamente proporcional a la corriente eléctrica. ¿Qué significa? Que mientras más voltaje, más corriente. Mientras menos voltaje, menos corriente eléctrica. Ya que estamos representando la corriente eléctrica con esta fluidez de electrones. Supongamos que le aplicamos un voltaje cualquiera. Digamos que 4 voltios. Si le aplicamos 4 voltios, quiere decir que va a haber una fuerza dada que va a generar que estos electrones de aquí comiencen a circular. Como se encuentran en un cable conductor que es esta línea negra, entonces estos van a salir a una velocidad dada según el voltaje que se le ha aplicado y llegarán hasta este punto. El problema es que aquí se encuentra un elemento que está generando resistencia y el concepto nos dice que genera una oposición al paso eléctrico. En ese sentido, la corriente va a tener dificultad de poder pasar por este sector. Quizás demorará un poco o bajará un poco la velocidad, ya que aquí hay muchas dificultades. En ese sentido, en la salida vamos a obtener la corriente eléctrica, pero ya con una velocidad un poco más débil de la que había aquí cuando inicialmente no había ningún tipo de oposición y había una fuerza. En esa misma línea de ideas podríamos decir que cuando la corriente eléctrica se encuentra en este sector tiene una velocidad X, pero cuando ya se encuentra en este sector la velocidad es menor, ha disminuido. Podríamos decir que tiene la velocidad de x-1. De esa manera, entendemos a la resistencia como fenómeno físico quien se opone al paso del flujo eléctrico generando una velocidad mayor que es la que se encuentra aquí. Realmente esto no tiene mucho sentido, porque si yo lo analizo de esa manera, yo entonces tendría que asumir que en un inicio solamente en este lado hay electrones y en este lado no, porque estos electrones de aquí recién están llegando para llenar estos espacios. Y eso es falso. Pues si todo esto es un cable conductor, digamos un alambre de cobre, entonces hay electrones en todo el material y no solamente en un lado. Por consiguiente, esto de acá no es tan cierto. Pues la verdad es que estos electrones que había puesto aquí, sin necesidad de aplicarle ningún tipo de voltaje aún, tiene electrones absolutamente en todo el cable conductor. Lo vamos a encontrar absolutamente en todos lados, sin necesidad de aplicarle un voltaje o una fuerza. Ahora imagínate que no existe ninguna resistencia por acá. Entonces, cuando yo le aplique una fuerza, por ejemplo, un voltaje, no sé, de 5 voltios, entonces esto va a ser como que le das una patada a todos los electrones. Y como no hay ningún tipo de oposición, pues esto va a girar de aquí desde el positivo hasta el negativo a una velocidad constante en la medida que este voltaje también sea constante. Es decir, si siempre hay 5 voltios, siempre habrá una circulación de corriente eléctrica a una velocidad X. Pero si por ejemplo incluimos en este alambre un resistor que experimenta el fenómeno físico de la resistencia, entonces lo que va a suceder es que en este sector va a haber una dificultad. Esa dificultad va a hacer que la velocidad de la corriente eléctrica, al margen por ahora del voltaje que se le ha aplicado, va a tener que por este sector ir un poco más lento, porque hay una dificultad para pasar. El detalle está en el que todo esto acá está lleno de electrones. Por consiguiente, si estos de aquí se comienzan a trasladar bastante lento, entonces los de aquí no van a poder avanzar a la velocidad X anterior, porque estos que están adelante están avanzando bastante lento. Entonces ellos van a tener que avanzar al mismo ritmo de los que están avanzando aquí. Y de la misma manera, estos que están aquí aparentemente libres no van a avanzar rapidísimo como antes porque tiene un voltaje de 5 voltios, sino que no podrían ir rápido ya que aquí todos se han atracado. Así es que estos de aquí también dependen de que estos puedan avanzar. Pero estos no pueden avanzar porque aquí hay una dificultad. Es por ese motivo que la resistencia aplicada en una parte del circuito afecta a la velocidad de todos los electrones. Eso quiere decir que ya no es tan cierto que, por ejemplo, mientras más voltaje, más corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque ahora dependen también de la resistencia que puede haber en este circuito. Por ese motivo, si la resistencia que hay aquí es mayor, la dificultad también será mayor y por ende la velocidad de la corriente eléctrica será más lenta. Pero si la resistencia que está aquí es pequeña, hay una poca oposición, bueno, la velocidad de la corriente eléctrica será un poco más rápida también. Esto significa que la corriente eléctrica y la resistencia son inversamente proporcional. Matemáticamente, ese inverso que te acabo de mencionar lo representamos de la siguiente manera. Si antes
más voltaje, más corriente, los hacían directamente proporcional, pues ahora, con respecto a la corriente eléctrica, es inversamente proporcional a la resistencia. Por eso que lo pongo en diagonal y el voltaje lo pongo a la misma altura, porque ese es el razonamiento y ese es el concepto que deberíamos considerar como punto de partida para entender estos fenómenos físicos: resistencia, corriente eléctrica y voltaje. Matemáticamente, mantenemos esto de la misma manera y lo representamos así, naciendo una ecuación para poder calcular cuánta corriente eléctrica va a circular en un circuito, dependiendo del voltaje y la resistencia. A partir de esta ecuación es donde nosotros podemos despejar. Por ejemplo, si nosotros queremos saber el voltaje a qué es igual, simplemente la resistencia pasa a multiplicar. De esa manera sería voltaje igual a corriente eléctrica por resistencia. Y si nosotros queremos calcular la resistencia, entonces ponemos aquí la variable, resistencia es igual a qué, a voltaje sobre la corriente eléctrica, porque esto simplemente se invierte. Y de esa forma tenemos dos ecuaciones más. A estas tres ecuaciones las llamamos la ley de Ohm. Pero ese es el punto, entender a la ley de Ohm entendiendo el concepto de la resistencia, más no memorizándonos ecuaciones. En algunos casos hemos aprendido tristemente la ley de Ohm con un triangulito así, donde los dividían en tres y acá decían, no, que viva la reina Isabel y no sé qué más. Eso solamente es memorizar, es una técnica de mnemotecnia, pero realmente lo que nosotros deberíamos aprender para tener el concepto teórico desde atrás bien claro es cómo es que se produce ese fenómeno físico. De esa manera nosotros podemos concluir que un circuito tiene una velocidad de corriente eléctrica dada dependiendo del voltaje y de la resistencia que este circuito pueda tener. Si tú juntas muchos de estos circuitos, vas a obtener muchas resistencias. Se hacen unos cálculos matemáticos y obtienes una resistencia equivalente. Finalmente, será esa resistencia equivalente la que te va a servir para poder utilizar, por ejemplo, una fuente de alimentación. Ya que tú conectas, por ejemplo, en una placa electrónica de un dispositivo electrónico como la de este Samsung A30, le conectas una fuente de alimentación y la fuente de alimentación te marca un consumo. Ese consumo que varía mientras va encendiendo y en cierto punto se estabiliza cuando dejamos al teléfono ahí sin tocarlo y luego cuando comienzas a utilizarlo la corriente vuelve a variar. ¿Por qué? Porque la corriente que circula en el teléfono depende de la resistencia equivalente que tiene esta placa electrónica. Pero la corriente varía en nuestra fuente de alimentación debido a que la resistencia equivalente que tenemos en nuestros teléfonos son resistencias variables. Para eso tendríamos que hablar de otros temas y podríamos dejarlo eso para otros videos. Pero antes, no quiero irme sin antes dejarte dos aclaraciones. La primera, que realmente el voltaje en este circuito no ha generado una fuerza como tal como que alguien patea electrones, sino ha generado algo llamado campo eléctrico. Y los electrones realmente no es que se trasladan exactamente de un lado al otro a una velocidad dada, sino que más bien en el fondo los electrones vibran en sí mismos a una velocidad dada. Además, otro punto a considerar es que el cable mismo tiene también una resistencia muy pequeñita que ha sido calculada debido a algo llamado coeficiente resistivo. Así es que esto acá tiene una resistencia, esto tiene otra resistencia y todo el cable más esto es una resistencia. En ese sentido, yo podría decir finalmente que el circuito que he dibujado no es otra cosa más que una resistencia dada. Aquí está todo. Aquí está el cable, aquí está el componente resistor que colocamos y aquí está cualquier elemento adicional que genere una resistencia. Esto es el circuito completo y el voltaje que se le aplica es una diferencia de potencial que va de un extremo al otro, que sería el equivalente a la fuente que habíamos dibujado de esta manera, ¿no? Pero en el fondo, cuando nosotros hablamos de teoría de circuitos, realmente estamos hablando simplemente de esto. Por eso que mi primer consejo a toda persona que está iniciando en electrónica es aprender la teoría elemental, empezando por la teoría de circuitos. Esos conceptos son las bases que te van a permitir entender todo lo demás. La práctica es importante, hacer las mediciones, hacer las soldaduras, pero la teoría lo antecede y esto ya fue estudiado hace más de 100 años. No tienes nada más que indagar. Puedes experimentar y puedes descubrir cosas, sí, pero para aprender electrónica todo ya está documentado. Solo es cuestión de buscar libros, de repente buscar cursos como el que yo dicto en mi academia y luego poder aplicarlo a circuitos reales. Si te ha gustado este video, compártelo para poder seguir haciendo contenidos de este tipo. Si quieres llevar un curso con nosotros, visítanos en nuestro Facebook o cualquier red social como Ingreso Directo y por ahí encontrarás el número de contacto y nos podrás pedir información. Mi nombre es Ricardo, de Perú. Yo soy el instructor de la Academia Ingreso Directo, un instructor apasionado por enseñar electrónica con todo su marco teórico, aplicado específicamente a smartphones. Sin embargo, lo que yo te enseño te sirve para cualquier dispositivo electrónico. Y nunca olvides esta frase: la teoría es mi mejor instructor.